Este se va a proceder a explicar el caso de perros y gatos. En este primer paso se utiliza la biblioteca TensorFlow Dataset para cargar el conjunto de datos perros y gatos. Se divide el conjunto de datos en dos subconjuntos, 80% para entrenamiento y 20% para prueba. Y luego se define la función de procesamiento que redimensiona las imágenes en un tamaño específico y las normaliza. En esta parte se importa la biblioteca TensorFlow para construir y entrenar modelos. Luego se carga el dataset, en el cual se especifica el conjunto de datos a cargar, se divide en la cantidad original en 80% para entrenamiento y 20% para prueba, se cargan los datos en formato imagen y etiqueta, se define el tamaño que es de 64 por 64 para las imágenes, y se convierte los valores de píxeles a tipo flow 32 y los normaliza dividiéndolos por 255.0. Esto los escala a valores en el rango de 0 y 1. Seguimos con la aplicación y procesamiento de preparación para el entrenamiento. Se aplica la función preprocess para cada elemento de conjunto y luego se agrupan los elementos preprocesados en lotes de 32. Finalmente se aplica el autotune para permitir que el pipeline de datos cargue lotes en segundo plano mientras el modelo está entrenando el lote actual. Luego se realiza el mismo proceso para el conjunto de datos de prueba y se obtuvo como resultado que el número de features es 12.288. Luego pasamos a la división de datos, en la cual se dividen los datos en X, que son las imágenes aplanadas, y Y, que es el conjunto de datos de entrenamiento y prueba. Se colocó el test sign 0.2, que aplica el 20% de datos para prueba y 80% para entrenamiento. Y se colocó el random state de 42. Se fijó el modelo de entrenamiento de regresión logística. Y por último se obtuvo este cuadro, en el cual nos indica que el 0, en lo que es precisión, para la clase 0, que es gato, se obtuvo 0.60, que significa que todas las veces que el modelo predijo una imagen era de la clase tipo gato. Para la clase 1 se obtuvo 0.55, que significa que todas las veces que el modelo predijo que eran de tipo perro en la clase 1. El 55% de esas predicciones fueron correctas. Para el recal, la clase 0 obtuvo 0.69, que significa que el modelo identificó correctamente el 69% de todas las imágenes que pertenecían a la clase 0. Para la clase 1 se obtuvo 0.44, que significa que el modelo identificó correctamente el 44% de todas las imágenes que pertenecían a la clase 1. El F1 score en la clase 0 se obtuvo 0.64 y en la clase 1 se obtuvo 0.49. En el support, la clase 0 fue de 127, que es el número real de instancias de la clase 0 en el conjunto de prueba, y la clase 1, que fue 106, que es el número real de instancias de la clase 1 en el conjunto de prueba. El support indica cuántas muestras de cada clase viene en el conjunto de prueba, por lo cual la suma total del soporte fue de 233. El accuracy fue de 0.58, quiere decir que el modelo predijo correctamente el 58% de las imágenes del conjunto de prueba. Luego el macro ABG fue de 0.57 y el weight ABG fue de 0.57. Continuamos con la red neuronal. En esta primera parte se usó la biblioteca TensorFlow y luego se preparó el conjunto de datos gatos versus perros. Se redimensionó las imágenes 64 por 54, se normalizó, aplanó los vectores y se configuró los pipelines en datos optimizados para entrenar un solo modelo. En esta parte se define y se compila el modelo de red neuronal densa utilizando apiqueras de TensorFlow y se crea un modelo secuencial que define la forma de los datos de entrada que el modelo espera recibir. Se indica que este modelo contará con 2024 neuronas. Se define la función de pérdida y se especifican las métricas que se reportarán durante el entrenamiento y la evaluación. En esta tercera parte se entrena el modelo de red neuronal durante 10 épocas utilizando el conjunto de datos de entrenamiento de S-Train y evaluando su rendimiento en el conjunto de datos de prueba de S-Test al final de cada época. El objetivo es de que se registren estas métricas para que se pueda analizar y visualizar posteriormente. En esta parte se utiliza la biblioteca Matplotlib para utilizar el historial de entrenamiento del modelo que se almacenó en el objeto history después de ejecutar el modelo de con el objetivo de mostrar cómo cambiaron la precisión y pérdida del modelo durante el entrenamiento y validación a lo largo de las épocas. Este código ha generado dos gráficos. Uno muestra cómo se evolucionó la precisión del modelo en los conjuntos de entrenamiento y validación a lo largo de las épocas y el otro muestra cómo evolucionó la función de pérdida. A través de estos gráficos logramos identificar que
que el modelo sí está aprendiendo correctamente y se detecta problemas como sobreajuste. Luego tenemos la red neuronal CNN. En esta primera parte se instala el TensorFlow, el Tensor Dataset y el Matplotlib. En esta segunda parte se carga el conjunto de datos gatos y perros, lo redimensiona y normaliza a un conjunto más grande adecuado para CNN, que es de 128 por 128 píxeles, y configura los pipelines de datos eficientes con mezcla para entrenamiento, batching y prefetching. La diferencia clave con el procesamiento MLP es que las imágenes se vuelven a su formato especial. En esta tercera parte se define la arquitectura de una CNN para la clasificación de imágenes de perros y gatos. La CNN cuenta con capas convolucionales que extraen las características, capas de pooling para reducir y dimensionar y mejorar la robustez, y la capa de planeamiento y capas densas finales para generalizar la clasificación. ¿Listo? En esta cuarta parte se entrena la red neuronal convolucional durante 10 épocas utilizando los datos de entrenamiento preprocesados para CNN y se evalúa su rendimiento con los datos de prueba preprocesados al final de cada época. En esta quinta parte, el código permite visualizar el rendimiento de CNN durante el entrenamiento, permitiendo observar la tendencia de la precisión y la pérdida tanto en los datos de entrenamiento como los de validación. En este gráfico se puede observar que la precisión de entrenamiento aumenta constantemente, mientras que la precisión de validación también aumenta, pero puede haber una brecha creciente entre ambas, lo que sugiere cierto grado de sobreajuste. En el caso del gráfico de pérdida, la línea azul muestra cómo disminuye la pérdida del modelo de datos de entrenamiento a medida que avanza el entrenamiento. Una pérdida menor indica que el modelo se ajusta mejor a los datos. La línea naranja muestra la pérdida de los datos de validación. Lo que queremos es que la pérdida de validación disminuya y se mantenga cerca de la pérdida de entrenamiento. Observando la gráfica de pérdida, es probable que la pérdida de entrenamiento disminuya constantemente. Si la pérdida de validación deja de disminuir y comienza a aumentar, confirma la presencia de sobreajuste. Eso sería todo.